vuelta con mucho más de Goles al Bate. Bueno, y en el béisbol, así como han existido grandes leyendas de este deporte que sin duda quedarán en la memoria y también en la historia de todos los apasionados de esta disciplina, hay quienes han tenido personalidades difíciles de llevar, en donde la polémica ha sido parte de sus carreras. Hablar de grandes potencias y personalidades del béisbol es hablar, entre otros grandes, de Babe Ruth, leyenda del deporte del bate, el guante y la pelota. Ruth no solo deslumbró al mundo con su inagotable talento dentro del diamante, sino que también lo hizo fuera del terreno, siendo catalogado como uno de los grandes personajes en la historia del deporte. Ruth sigue siendo el símbolo de la fuerza del jonrón en el béisbol. El bateador yankee es, para mucha gente, el símbolo del béisbol en sí, una imagen congelada en el tiempo. Ruth perteneció a la época dorada del deporte de todos los grandes nombres que dominaron los años 20. Red Grange, Jack Dempsey, Bobby Jones o Billy Tilden, ninguno fue más grande que Babe. Conocido por todos por devorar más hot dogs, tomar más cervezas y acostarse con más mujeres, él poseía un insaciable apetito por devorarse la vida. Babe es una figura única en la historia de la sociedad norteamericana. Más que ningún otro hombre, Babe Ruth trascendió su deporte, sobrepasó los límites de las líneas y las bases, sobrepasó las bardas y todas las páginas escritas en la historia del béisbol. Escribió Robert Creamer en su libro Babe, The Legend Comes to Life. Sin embargo, los inicios de este ícono de la pelota no fueron los mejores, pues hay diversas situaciones de su vida que tal vez muchos desconocen. En primera instancia, no fue huérfano como dice la leyenda. Su madre murió cuando él tenía 16 años de edad y su padre lo hizo cuando Babe jugaba en las mayores. Cuando niño rondaba las calles de su natal Baltimore y el pequeño Ruth robaba, faltaba a la escuela, masticaba tabaco y tomaba whisky, actos impropios para quien fuese una referencia en las postrimerías. En 1904, cuando tenía 7 años, sus padres lo mandaron a la escuela St. Mary's de Baltimore para hombres, debido a su mala conducta. Al pasar casi toda su juventud en la escuela y gracias al padre Matthias Gilbert, Babe llegó a convertirse en un excelente jugador de pelota. Curioso, ¿no? La vida da vueltas y enderezar el rumbo siempre será una buena decisión. En la actualidad, tristemente todavía se vive el flagelo del racismo, un absurdo que como muchos tópicos tiene historia. En el deporte, otra estrella norteamericana del béisbol como Ty Cobb despotricó su propia carrera deportiva con acciones cargadas de inconvenientes, pensamientos cuestionados y sentimientos para aborrecer eternamente. Tyrus Raymond Cobb, o simplemente Ty, fue un hombre de su tiempo y como tal actuó. Alguna que otra vez estuvo al borde de la expulsión del béisbol organizado, pero parece absuelto por la historia. Temido por los rivales, veloz, de buenas manos, resbaladizo e inteligente, volaba sobre las bases como quien anda en casa. Estuvo en grandes ligas desde 1905 hasta 1926, los Tigres de Detroit. El sureño le tomó el gusto a la fría ciudad cercana a Canadá, conocida como la ciudad del motor. Luego, estuvo un par de campañas antes del retiro en Filadelfia. Cobb no tenía oponentes a los de enfrente, sino también a los que jugaban a su lado, porque se proponía ser el número uno en todo lo que hacía. Así explicó por qué se había ido a las manos con su compañero de cuarto Nat Ronker, una oportunidad en que este último intentó ducharse antes que él. Entre otras polémicas generadas por la personalidad egocéntrica y estrellada de Cobb, está la fuerte disputa que tuvo en La Habana, Cuba, cuando sus Tigres de Detroit fueron invitados para una serie de compromisos en pro del deleite antillano. Ty en su último partido conectó un imparable y llegó a tercera base. Con su agresividad característica, al siguiente lanzamiento se envalentonó hasta el home con una envidiable rapidez, delicia de deslizarse con los Spies hacia arriba, yendo bruscamente contra el receptor cubano que cayó unos metros más allá, con la ropa destrozada, pero con el honor en su guante, la pelota. El árbitro decretó out. Ambos peloteros se fueron a las manos, desatando un lamentable episodio que tuvo que ser resuelto por la policía. Cobb vivió la época marcada del racismo en los Estados Unidos. A diferencia de otros jugadores blancos que en secreto abogaban por la inclusión de los negros en las grandes ligas, Cobb se comportó como un sureño nato al ser racista hasta más no poder. Muchos de sus escándalos, violentos por demás,
involucraron a personas de color. Por ejemplo, en una ocasión, Cobb golpeó a una mujer afrodescendiente solo porque le molestaba su presencia, lo que provocó que Charlie Smith, compañero de equipo, interviniera regresando la agresión al astro del béisbol. Los sucesos en donde Cobb utilizó la violencia como principal refugio tuvo como afectados a personajes de color. Entre tantos casos, se conoce la agresión hacia un ascensorista de hotel, solo por su color de piel, alegando que éste lo había agredido y cuando uno de los guardias, bien de color, quiso intervenir, Cobb lo acuchilló, lo que hizo que fuese arrestado por intento de homicidio y se interpuso una demanda legal, lo cual se resolvió después de esta temporada, declarándose Cobb culpable de un cargo menor. Finalmente el asunto se resolvió fuera de tribunales. Solo son algunos de los tantos episodios violentos de este gran jugador, pero pobre persona. Otro generador de buena pelota como Pete Rose tuvo en las apuestas y el azar su principal talón de Aquiles. Los números, las ruletas y la suerte jugaron en contra y tuvo más peso en la carrera de este histórico jugador que todavía sigue vetado por las grandes ligas del béisbol. En 1989, Rose fue acusado de involucrarse en apuestas que eventualmente perjudicarían los resultados de su equipo. El 24 de agosto de ese año, después de una lucha legal, el comisionado de las Grandes Ligas, Bart Giamatti y Pete Rose llegaron a un acuerdo en el que la organización no seguiría con las investigaciones, pero Rose sería alejado de la actividad del béisbol. Sin embargo, los problemas legales continuarían, pues el siguiente año fue sentenciado a prisión por 5 meses por evasión de impuestos. Rose admitió estar involucrado en las apuestas, negando haberlo hecho en contra de su equipo. El debate sobre el perdón de parte de la organización de las Grandes Ligas y su reinstalación y potencial ingreso al Salón de la Fama continúa hasta el día de hoy, aunque el 28 de julio del 2009, el comisionado de béisbol Bob Selling ponderó la posible readmisión de Rose para ser electo como inmortal, en la que ya se ha visto el apoyo de exjugadores como de miembros ya exaltados como Hank Aaron. Sin embargo, hasta el momento, a pesar de haber sido un excepcional jugador, poseedor de varios récords legendarios, continúa siendo vetado su ingreso al Hall de la Fama. Pete realmente infectó el juego. Cometió un crimen capital en el béisbol. Esa es la razón por la que no ha habido otra apuesta en 26 años, afirmó John Dowd, quien fue el autor de la investigación que se le hizo a Rose en 1989. Ty Cobb fue un coloso del béisbol y está en Cooperstown, no por ser ejemplo como ser humano, lo está por ser uno de los mejores peloteros de la historia. A Rose le sucede lo mismo que a Cobb. No ha matado a nadie, cometió pecados como ser humano, pero fue una estrella del deporte de las bolas y los strikes. Muchos creen que merece perdón y estar en el mismo sitio donde se encuentran las figuras más selectas. Así opinan luminarias como Hank Aaron y Tani Pérez, entre otros. Otro talento que resurgió desde las cenizas es el del toletero Josh Hamilton, quien ha sido uno de los jugadores más valorados por su talento dentro del terreno de juego, pero que ha tenido en las drogas y una fuerte adicción más que una traba. Firmado por casi $4 millones por los entonces Devil Rays de Tampa Bay, Hamilton, quien era el más grande jugador del high school en su momento, se desvió de las líneas de cal de los terrenos de béisbol para seguir en forma febril las rayas blancas de la cocaína y otras especies alucinógenas. Perdió la brújula y nunca más supo llegar al estadio. Desde el 2002 hasta el 2006 no jugó béisbol mientras su vida se desmoronaba. En una tarde que probablemente nunca olvidará, Hamilton se despertó caminando en medio de una autopista en Carolina del Norte. No sabía qué hacía ahí, ni estaba seguro de cómo llegó. Finalmente, en medio de las pesadas brumas que produce el crack, recordó que se había quedado accidentado mientras buscaba a alguien que le vendiera drogas. Aquella época turbulenta desapareció parcialmente y Hamilton logró lo que siempre quiso: jugar Grandes Ligas. Aunque en la actualidad, las recaídas han tenido protagonismo en su carrera, que sube y baja. En la actualidad, Arturo Moreno, propietario de los Angelinos de Los Ángeles, actual equipo de Hamilton,
no garantiza el regreso al equipo del jardinero Josh Hamilton gracias a las recaídas en el consumo de sustancias estupefacientes. Hamilton, quien se encuentra lesionado de uno de sus hombros, no tiene consigo la seguridad de volver a un equipo que se ha desencantado por esta lamentable situación. Moreno dijo que los angelinos se sienten decepcionados por el comportamiento de Hamilton, pero que cualquier movimiento que hagan no sería impulsado por el factor económico. Grandes historias, grandes peloteros, pero que sin duda alguna han dejado una mancha lamentable, como por ejemplo el racismo o las drogas. Mis amigos, así ponemos punto final. @golesalbate, nuestro contacto directo por el Twitter. Será hasta la próxima. Cuídense. Váyansela bien.